Una joven indigente descubre un secreto millonario que puede destruir o salvar 2 vidas. El final te sorprenderá. En una mañana fría de Oaxaca, una muchacha rebusca entre la basura cuando encuentra a un empresario millonario inconsciente. Antes de continuar esta historia, me gustaría pedirte que le des like a este video y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a siempre tener una historia emocionante por aquí y no te pierdes nuestros relatos. No olvides también contarme en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Es una alegría saber que mis historias llegan a tantos lugares diferentes. El viento frío de junio silbaba entre los cerros que rodean Oaxaca, llevando consigo el aroma de copal y tortillas recién hechas que se mezclaba con el hedor acre de la basura quemada. Paloma Herrera, de 18 años, rebuscaba entre montañas de desechos en las afueras de la ciudad, sus manos curtidas por años de supervivencia, tanteando latas y metales que pudiera vender antes de que cayera la lluvia que amenazaba en el cielo plomizo. La neblina espesa cubría las colinas como un rebozo gris, creando un ambiente fantasmal que envolvía el basurero donde Paloma había aprendido a encontrar los tesoros que otros desechaban. Sus ojos oscuros, afinados por la necesidad, escaneaban cada rincón con la precisión de quien había convertido la supervivencia en un arte. Entre sacos rasgados y muebles rotos, su pie tropezó con algo que la hizo detener el corazón. Allí, entre los desperdicios malolientes, yacía un hombre elegantemente vestido. Su traje de lino color arena, ahora manchado de tierra y sangre seca, contrastaba violentamente con el entorno sórdido. Sangre coagulada marcaba su frente, como una herida de guerra, y su respiración era tan débil que Paloma tuvo que acercarse para confirmar que aún vivía. El reloj de oro que brillaba en su muñeca valía más que todo lo que ella había poseído en su corta pero dura existencia. Su primer instinto, grabado en el alma por años de desconfianza, fue huir. En las calles de Oaxaca, había aprendido que los problemas ajenos se volvían propios más rápido que un rayo, especialmente para alguien como ella, invisible para el mundo decente. Pero algo en la palidez mortal de ese rostro la detuvo, como si una fuerza invisible la encadenara al lugar. Quizás fue la manera en que sus labios se movían ligeramente, susurrando algo inaudible, o tal vez el hecho de que llevaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en el bolsillo del saco, igual que la que su abuela le había dado antes de desaparecer para siempre. Con manos temblorosas, Paloma sacó su teléfono descompuesto, cuya pantalla agrietada parecía un mapa de todas sus derrotas, y marcó el número de emergencias. «Hay un hombre herido en el basurero de Santa Rosa», susurró al aparato, su voz apenas audible por encima del viento. «Está muy grave. Por favor, vengan rápido». Cortó la llamada antes de que le pidieran más datos y se desvaneció entre las sombras del amanecer oaxaqueño como un espíritu de la montaña. No podía quedarse a dar explicaciones. La gente de su clase siempre era culpable hasta demostrar lo contrario, y ella había aprendido esa lección con sangre y lágrimas en las calles empedradas del centro histórico, donde las iglesias coloniales ofrecían refugio temporal, pero nunca perdón permanente para los pecados de ser pobre. 3 días después, Alejandro Mendoza Reyes despertó en el Hospital General de Oaxaca con un dolor de cabeza que parecía querer partirle el alma. El empresario de 52 años, dueño de una cadena de supermercados que había llevado productos orgánicos oaxaqueños a todo México, tardó varios minutos en recordar su propio nombre. Las paredes blancas del hospital giraban a su alrededor como las nubes en el cielo de su infancia, cuando corría descalzo por los campos de su abuelo. Sus primeras palabras coherentes, cuando finalmente pudo enfocar la mirada en la doctora que lo atendía, fueron: «La muchacha... ¿Dónde está la muchacha que me encontró?». Su voz sonaba como papel de lija contra madera vieja, áspera por días de inconsciencia. «Señor Mendoza, usted tiene mucha suerte de estar vivo», le explicó la doctora Maya Sánchez, mientras revisaba sus signos vitales con la eficiencia de quien había visto demasiadas tragedias. Quien lo encontró tuvo la presencia de ánimo de llamar a la ambulancia justo a tiempo. Unos minutos más y habría sido demasiado tarde.
Alejandro cerró los ojos intentando reconstruir los fragmentos de memoria que flotaban en su mente como hojas en el viento. Recordaba haber salido de una junta nocturna en su oficina del centro histórico, caminar hacia su camioneta estacionada cerca del mercado 20 de noviembre, y después, nada. Solo ecos confusos de voces susurrantes, sirenas lejanas, y la extraña sensación de estar siendo observado por unos ojos que emanaban una mezcla desconcertante de miedo y compasión infinita. «Tengo que encontrarla», murmuró Alejandro, más para sí mismo que para la doctora. «Tengo que agradecerle lo que hizo por mí». Lo que no sabía era que Sebastián Vega, su socio y mano derecha desde hacía 20 años, ya había comenzado a hacer preguntas incómodas. Sebastián había llegado al hospital antes que nadie, con una expresión de preocupación que habría engañado a cualquiera que no conociera la frialdad calculadora que se escondía detrás de sus ojos aparentemente bondadosos. «Alejandro, hermano», exclamó Sebastián al entrar a la habitación, abrazando a su socio con una familiaridad que había cultivado meticulosamente durante 2 décadas de manipulación sutil. «¡Qué susto nos diste! La policía dice que fue un asalto. Esta ciudad se está volviendo muy peligrosa para gente como nosotros». «No fue un asalto», replicó Alejandro con una firmeza que sorprendió hasta a él mismo. «Alguien me salvó la vida, Sebastián, una joven. Tengo que encontrarla y agradecerle». Sebastián frunció el ceño, pero no por preocupación genuina, sino por cálculo puro. Durante años había mantenido a Alejandro en un estado de dependencia emocional cuidadosamente orquestado, especialmente después de la tragedia que había devastado a su familia 8 años atrás. La idea de que alguien más, especialmente una desconocida de las calles, pudiera ganar la gratitud y afecto de Alejandro, representaba una amenaza que no podía permitir bajo ninguna circunstancia. «Alejandro, amigo», dijo Sebastián con voz suave pero firme, ajustando el tono como un músico afina su instrumento, «sabes que puedes confiar en mí completamente. Si esa persona realmente existe, la encontraremos juntos. Pero primero tienes que concentrarte en recuperarte y en los negocios que están esperando». Lo que Sebastián no mencionó fue que ya había comenzado a investigar por su cuenta a través de sus contactos en la policía. Sus fuentes le habían proporcionado una descripción vaga de una joven que había sido vista huyendo del área donde encontraron a Alejandro, y él ya tenía planes muy específicos para esa información. Mientras tanto, Paloma había regresado a su refugio habitual, un edificio colonial abandonado en el barrio de Jalatlaco, donde las paredes de adobe agrietadas susurraban historias de grandeza zapoteca que nunca había sido suya. Desde una ventana sin cristal, podía ver las torres de la Catedral de Oaxaca, alzándose majestuosas contra el cielo, pero esa belleza arquitectónica le parecía tan lejana como las estrellas que a veces observaba en las noches sin nubes. Había intentado olvidar el incidente del basurero, enterrarlo en el mismo lugar donde guardaba todos los recuerdos dolorosos de su infancia, pero la imagen del hombre herido la perseguía como un nahual en las noches oaxaqueñas. En las madrugadas frías, cuando el viento bajaba de los cerros trayendo el aroma de pino y copal, se preguntaba si habría sobrevivido, si su llamada había llegado a tiempo, si acaso él recordaría el rostro de quien lo había encontrado entre la basura como si fuera un tesoro perdido. Era la primera vez en años que se preocupaba genuinamente por el destino de otra persona, y esa sensación nueva la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir ante sí misma. Había construido muros alrededor de su corazón, con la misma determinación con que los zapotecos habían construido Monte Albán, pero algo en los ojos cerrados de aquel hombre había logrado agrietar sus defensas. Una semana después del incidente, mientras Paloma rebuscaba comida en los contenedores detrás del mercado de la Merced, una camioneta negra se detuvo frente a ella, con un rugido de motor que cortó el aire matutino. 2 hombres corpulentos bajaron del vehículo, pero sus movimientos tenían algo que activó inmediatamente todos los instintos de supervivencia que Paloma había desarrollado en 18 años de vida dura. «¿Tú eres la que encontró a un hombre herido la semana pasada?», preguntó uno de ellos, un tipo fornido con cicatrices en las manos que delataban una vida de violencia.
Sus ojos pequeños la estudiaban como un zopilote estudia la carroña. Paloma negó con la cabeza instintivamente, pero su lenguaje corporal ya la había traicionado. Había dado un paso atrás sin darse cuenta. Sus músculos se tensaron como los de un venado que detecta al jaguar entre la maleza. «No nos hagas las cosas difíciles, niña», continuó el hombre con una sonrisa que no tenía nada de amigable. «Solo queremos hacerte unas preguntas sobre lo que viste esa noche». En lugar de responder, Paloma echó a correr. Conocía cada callejón, cada azotea, cada escondite del centro histórico de Oaxaca, como un tlacuache conoce su territorio. Se deslizó entre los puestos del mercado, donde las vendedoras zapotecas gritaban los precios del chile chilhuacle, saltó la barda de una casa colonial cubierta de bugambilias y se perdió en el laberinto de calles empedradas que habían sido su hogar y su universidad durante toda su vida. Pero sabía que habían venido por ella, y eso solo podía significar una cosa: el hombre al que había salvado era mucho más importante de lo que había imaginado, y en su experiencia, gente importante significaba problemas igual de importantes, del tipo que podían destruir vidas como la suya sin pestañear. Esa noche, acurrucada en su escondite con el estómago vacío y el corazón martilleando como tambor de ritual zapoteco, Paloma tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Si esos hombres la buscaban, necesitaba saber por qué. Y para eso, primero tenía que encontrar al hombre que había salvado de la muerte entre montañas de basura. Al día siguiente, Alejandro finalmente convenció a los doctores de que lo dieran de alta, a pesar de las protestas vehementes de Sebastián, quien insistía en que necesitaba más tiempo de observación. «No voy a descansar hasta encontrarla», le dijo a su socio con una determinación que no había mostrado desde antes de la tragedia, que había marcado su vida para siempre. «Está bien, hermano», concedió Sebastián finalmente, fingiendo resignación, mientras sus ojos calculaban la siguiente movida en el tablero de ajedrez que solo él podía ver. «Pero tenemos que ser muy cuidadosos. No sabemos quién es esa persona ni qué intenciones puede tener contigo». Mientras Alejandro organizaba la búsqueda de su misteriosa salvadora, Sebastián hacía sus propios planes en las sombras. Ya había identificado a la joven a través de sus contactos en las fuerzas del orden. Paloma Herrera, 18 años, huérfana, sin domicilio fijo, el tipo de persona que nadie extrañaría si desapareciera una noche como tantas otras en las calles oaxaqueñas. Pero había cometido el error imperdonable de salvar a Alejandro, y eso la convertía en un problema que necesitaba una solución definitiva antes de que pusiera en peligro años de trabajo cuidadoso. La búsqueda duró 5 días enteros. Fue doña Esperanza Morales, el ama de llaves de Alejandro y una mujer zapoteca de sabiduría ancestral, quien finalmente tuvo la idea que cambiaría todo. «Señor Alejandro», le dijo mientras le servía su café de olla matutino en la terraza de su hacienda en los alrededores de Oaxaca, donde los cerros se alzaban como gigantes verdes custodiando secretos milenarios. «¿Por qué no va usted mismo al lugar donde la encontraron? Si esa muchacha vive en las calles, seguramente conoce bien esa zona». Y así fue como Alejandro se encontró caminando por las colonias populares de Oaxaca, preguntando en las tienditas dónde se vendían tortillas calientes y chocolate de agua, en los puestos de tejate y en las iglesias, donde las velas parpadeaban como estrellas caídas. Su camioneta y su ropa fina lo hacían destacar como un quetzal entre gorriones, pero su persistencia y la sinceridad evidente de su búsqueda comenzaron a abrir puertas y corazones. Fue el padre Guadalupe, de la iglesia de Santo Domingo, quien finalmente le dio la pista que necesitaba. «Hay una muchacha que viene a misa de vez en cuando», le dijo el sacerdote, un hombre mayor cuyas manos rugosas hablaban de décadas de trabajo con los más necesitados de Oaxaca. «Paloma, creo que se llama. Nunca se queda mucho tiempo, pero siempre prende una veladora por su abuela. ¿Sabe dónde puedo encontrarla, padre?», preguntó Alejandro, sin poder ocultar la esperanza que había nacido en su voz como una flor después de la lluvia. El padre Guadalupe lo estudió durante un largo momento con ojos que habían visto demasiado sufrimiento humano. «¿Para qué la busca, señor?». «Ella me salvó la vida», respondió Alejandro con una honestidad que cortó el aire matutino como obsidiana afilada.
Solo quiero agradecerle y tal vez ayudarla si me lo permite. Esa misma tarde, mientras Paloma regresaba a su refugio después de un día infructuoso, buscando trabajo que nadie estaba dispuesto a darle, encontró a Alejandro esperándola en los escalones del edificio abandonado. Al verlo, su primera reacción fue correr hacia las sombras que conocía mejor que nadie, pero algo en su postura, en la manera en que tenía las manos abiertas y visibles, en la forma en que la miraba sin una pizca de amenaza, la hizo detenerse como si hubiera echado raíces en la tierra oaxaqueña. «No tengas miedo», le dijo Alejandro suavemente, su voz cargada de una gratitud que ella podía sentir como calor de fogata. «Solo quiero hablar contigo, nada más». «No hice nada malo», replicó Paloma, manteniéndose a una distancia que le permitiera escapar si fuera necesario, pero sin huir, como habría hecho con cualquier otra persona. «Lo sé», sonrió Alejandro, y por primera vez en años su sonrisa llegó hasta sus ojos cansados. «Al contrario, me salvaste la vida, y no he podido dormir tranquilo sin agradecértelo como se debe». Por primera vez en años incontables, Paloma se encontró mirando directamente a los ojos de alguien que no parecía querer hacerle daño, no parecía querer usarla, no parecía verla como un objeto desechable. Había algo en la mirada de Alejandro que reconocía instintivamente, la misma soledad profunda que ella llevaba cargando, la misma sensación de pérdida que había visto reflejada en su propio rostro en los cristales empañados de ventanas ajenas. «No fue nada especial», murmuró, bajando la guardia casi sin darse cuenta, como si las palabras de él hubieran desarmado algún resorte interno que la mantenía siempre tensa. «Para mí fue todo», respondió Alejandro con una sinceridad que la golpeó como ráfaga de viento frío en las montañas. «¿Puedo invitarte a comer? Solo para hablar, para conocerte un poco. Te prometo que puede ser en el lugar que tú elijas». Paloma dudó durante un momento que se extendió como la eternidad entre los cerros oaxaqueños. Todas sus alarmas internas le gritaban que no confiara, que mantuviera la distancia que la había mantenido viva, que protegiera la independencia que tanto le había costado construir con sangre y lágrimas. Pero había algo en la voz de Alejandro, una calidez genuina que no había escuchado desde que era una niña pequeña, corriendo entre los huipiles de su abuela en el mercado. «Un lugar público», dijo finalmente, sorprendiéndose de sus propias palabras. «El que tú digas», aceptó Alejandro inmediatamente, sin presionar, sin condicionar. Fueron a un pequeño restaurante cerca del Zócalo, uno de esos lugares humildes donde el mole oaxaqueño se cocina con recetas familiares transmitidas de generación en generación como tesoros sagrados. Paloma eligió una mesa cerca de la salida, siempre consciente de las rutas de escape que había memorizado desde niña, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió relajarse lo suficiente como para probar la comida sin temer que fuera su última comida. Durante la cena, Alejandro le contó sobre su vida con una apertura que la sorprendió. Le habló de cómo había construido su negocio desde cero, vendiendo primero verduras en el mercado y soñando con llevar los sabores de Oaxaca a todo México. Le contó sobre la familia que había perdido en un accidente que había desgarrado su alma como terremoto desgarra la tierra. Paloma escuchaba en silencio, observando cada gesto, cada expresión, usando esas habilidades de lectura de personas que había desarrollado para sobrevivir en un mundo que no tenía paciencia para los débiles. «¿Por qué me cuentas todo esto?», le preguntó finalmente cuando él terminó de hablar. «Porque creo que entiendes lo que es estar solo en un mundo lleno de gente», respondió Alejandro con una honestidad que la desarme por completo. «Y porque me gustaría ofrecerte algo mejor que las calles, si me lo permites». Paloma se tensó inmediatamente, sus músculos preparándose para la huida. «No necesito caridad de nadie». «No es caridad», replicó Alejandro rápidamente, extendiendo las manos en un gesto de paz. «Es gratitud, y tal vez, la oportunidad de que ambos seamos un poco menos solitarios en este mundo tan grande». No era la conversación que Paloma había esperado, pero algo en las palabras de Alejandro resonó en lugares de su corazón que había mantenido cerrados y atrancados durante años. Cuando él le ofreció llevársela a casa, a un lugar seguro donde pudiera dormir sin miedo por primera vez en años, ella aceptó con una mezcla de terror y esperanza
que no había sentido desde la infancia. Lo que ninguno de los dos sabía era que Sebastián había estado siguiendo a Alejandro durante días, documentando cada movimiento, cada conversación, cada gesto de acercamiento hacia la joven que representaba una amenaza mortal para sus planes cuidadosamente elaborados. Cuando vio a su socio llevarse a Paloma hacia la hacienda, supo que sus peores temores se estaban materializando como pesadilla hecha realidad. Pero Sebastián Vega no había llegado donde estaba renunciando fácilmente a lo que consideraba suyo por derecho. Ya tenía un plan para eliminar esta nueva complicación antes de que pudiera echar raíces en el corazón vulnerable de Alejandro. La hacienda de Alejandro se alzaba como un sueño hecho realidad en las afueras de Oaxaca, rodeada por cerros que cambiaban de color según la hora del día. Construida en estilo colonial con toques zapotecos, sus muros de adobe rosa albergaban patios llenos de bugambilias y jacarandas que perfumaban el aire con promesas de paraíso. Para Paloma, acostumbrada a los espacios cerrados y amenazantes de la ciudad, aquella apertura infinita era tan hermosa como aterradora. Doña Esperanza, una mujer zapoteca de 60 años cuyas manos expertas habían cuidado de la familia Mendoza durante 3 décadas, recibió a Paloma con una mezcla de curiosidad maternal y reserva prudente. «Señor Alejandro», le dijo a su patrón mientras preparaba la habitación de huéspedes, «¿está seguro de esto?» «Completamente seguro, Esperanza», respondió Alejandro sin la menor vacilación. «Esta joven me salvó la vida. Lo menos que puedo hacer es ofrecerle un lugar seguro donde dormir y comida caliente». La primera noche de Paloma en la hacienda fue un tormento de insomnio y ansiedad que la mantuvo despierta hasta el amanecer. La cama era demasiado suave, las sábanas demasiado limpias, el silencio demasiado perfecto. Estaba acostumbrada al ruido constante de la ciudad, a dormir con un ojo abierto y los músculos tensos, siempre lista para correr si el peligro se acercaba. Aquel lujo silencioso la asfixiaba tanto como la había protegido la miseria familiar. Se levantó varias veces para revisar las ventanas, memorizando rutas de escape que esperaba no tener que usar, contando los pasos hasta cada puerta. Tenía su morral preparado bajo la cama, con las pocas pertenencias que importaban, la foto borrosa de su abuela, el rosario que le había regalado el padre Guadalupe y el pequeño cuchillo que había sido su única protección durante años de supervivencia urbana. A la mañana siguiente, Alejandro la encontró en el jardín, sentada bajo un árbol de mamey, observando el amanecer pintarse sobre las montañas oaxaqueñas como acuarela divina. Se acercó lentamente, como quien se aproxima a un colibrí que podría alzar vuelo al menor movimiento brusco. «¿Dormiste bien?», preguntó, aunque la respuesta era obvia por las ojeras que enmarcaban los ojos de Paloma como sombras de cansancio ancestral. «No estoy acostumbrada a tanto silencio», admitió ella sin mirarlo, manteniendo los ojos fijos en el horizonte donde las nubes se teñían de rosa mexicano. «Entiendo perfectamente», dijo Alejandro, sentándose en el pasto a una distancia respetuosa que no invadiera su espacio personal. «Después de perder a mi familia, me tomó meses poder dormir en mi propia cama. A veces las cosas familiares duelen más que las extrañas». Era la primera vez que alguien parecía entender esa sensación sin que ella tuviera que explicarla con palabras que no tenía. «¿Qué les pasó a tu familia?», preguntó Paloma, sorprendiéndose de su propia curiosidad. «Un accidente», respondió Alejandro. Su voz se hizo más pequeña como si las palabras fueran cristales rotos. «Mi esposa Sofía y mi hija Jimena iban camino a encontrarme en el restaurante para celebrar que Jimena había conseguido una beca para estudiar en la universidad. Tenía 17 años, casi tu edad». Se detuvo luchando con recuerdos que cortaban como obsidiana afilada. «Desde entonces esta casa ha estado muy vacía». Paloma lo miró por primera vez directamente y vio en sus ojos el mismo dolor que ella cargaba por la desaparición de su abuela, la misma sensación de pérdida que había aprendido a esconder, pero nunca a superar. «Lo siento», dijo simplemente, y esas dos palabras llevaban el peso de alguien que realmente entendía lo que significaba perder lo único que importaba en el mundo. «Gracias», respondió Alejandro con una sonrisa triste. «¿Sabes?
Creo que por eso cuando te vi esa noche en el basurero, algo dentro de mí reconoció, no sé cómo explicarlo. La soledad se reconoce entre solitarios, completó Paloma con una sabiduría que parecía demasiado vieja para sus años. Asintieron en silencio, y en ese momento algo cambió entre ellos como cambio de estación. No era confianza total, eso tomaría tiempo y cuidado, pero era el reconocimiento mutuo de dos almas que habían perdido demasiado y habían aprendido a sobrevivir con el corazón acorazado contra nuevas heridas. Paloma, dijo Alejandro, después de un largo momento de contemplar juntos el amanecer oaxaqueño, quiero que sepas que no espero nada de ti. Puedes quedarte el tiempo que necesites o puedes irte cuando sientas que es lo correcto. Solo me haría muy feliz si me dieras la oportunidad de hacer algo bueno por una vez en mucho tiempo. ¿Por una vez?, preguntó Paloma, confundida por la tristeza que detectó en sus palabras. Alejandro suspiró como viento entre las montañas. Después de perder a mi familia, me volqué tanto en el trabajo que me olvidé de vivir realmente, de ayudar a otros, de ser más que solo un hombre que acumula dinero. La miró con ojos cansados. Pero tú me recordaste que todavía puedo hacer la diferencia en la vida de alguien. Paloma no respondió inmediatamente, pero por primera vez desde que había llegado a la hacienda, no sintió la urgencia desesperada de salir corriendo hacia las calles que conocía. Tal vez, solo tal vez, podía intentar quedarse un poco más y ver qué pasaba. Lo que no sabían era que Sebastián había pasado toda la noche al teléfono, haciendo llamadas a contactos oscuros, activando redes de favores acumulados durante años, tejiendo la red que usaría para separar a Alejandro de su nueva protegida antes de que pudiera echar raíces en una relación que amenazaba con destruir décadas de manipulación cuidadosa. Ya había identificado el punto débil perfecto para atacar, la desconfianza natural de Paloma hacia cualquier acto de bondad que pareciera demasiado bueno para ser verdad. El primer movimiento de Sebastián llegó 3 días después, durante el desayuno matutino en la terraza de la hacienda. Llegó temprano antes de que Alejandro terminara su café de olla, con una expresión de preocupación teatral y un folder lleno de documentos que había preparado meticulosamente. «Alejandro, hermano», dijo, mirando significativamente hacia donde Paloma estaba desayunando tlayudas que doña Esperanza había preparado especialmente para ella. «Necesitamos hablar urgentemente, a solas, si no te molesta». En el estudio forrado de libros sobre historia oaxaqueña, Sebastián desplegó su actuación con la precisión de un actor consumado. «Mira, no quiero alarmarte innecesariamente, pero mis contactos en la policía me han dado información muy preocupante sobre tu invitada». «¿Qué tipo de información?», preguntó Alejandro, aunque su tono ya mostraba irritación por la dirección que estaba tomando la conversación. «Aparentemente, ha estado involucrada con algunas bandas menores del centro histórico. Nada demasiado serio, pero robos pequeños. Estafas a turistas que vienen a ver las artesanías». Sebastián deslizó algunas fotografías sobre el escritorio de caoba. «Y hay testigos que la vieron merodeando cerca de tus oficinas varias noches antes del incidente que casi te cuesta la vida». Alejandro estudió las fotos con ceño fruncido. Efectivamente, mostraban a una joven que podría ser Paloma, aunque tomadas desde lejos y en condiciones de muy poca luz que hacían difícil una identificación definitiva. «Esto podría ser cualquier muchacha de la calle», dijo finalmente. «Alejandro», insistió Sebastián con voz cargada de falsa preocupación fraternal, «sé que quieres creer en ella, pero piénsalo con la cabeza fría. ¿Qué probabilidades hay de que alguien que vive en las calles justo esté ahí cuando te atacan los ladrones? Y que después aparezca tan convenientemente para salvarte y ganarse tu gratitud. Estás sugiriendo que fue una trampa elaborada». «Estoy sugiriendo que seas muy cauteloso», replicó Sebastián con la paciencia de quien conoce perfectamente los puntos débiles de su víctima. «Has pasado por demasiadas tragedias para que alguien se aproveche de tu buen corazón y tu necesidad de ayudar a otros». Alejandro permaneció en silencio durante un largo momento que se extendió como la sombra de las montañas al atardecer, pero Sebastián podía ver que las semillas de duda habían sido plantadas en terreno fértil. «Haré algunas verificaciones discretas», dijo finalmente,
las palabras saliendo de su boca como si le dolieran. «Es lo único que te pido, hermano», sonrió Sebastián con satisfacción apenas disimulada. «Solo que te protejas como yo trato de protegerte desde hace 20 años». Esa misma tarde, mientras Paloma ayudaba a doña Esperanza en la cocina tradicional oaxaqueña, aprendiendo los secretos del mole coloradito que había conquistado paladares en todo México, notó un cambio sutil pero inconfundible en la actitud de Alejandro. Seguía siendo amable y considerado, pero había una distancia nueva que no había estado ahí antes, como si hubiera construido un muro invisible entre ellos. Durante la cena, le hizo preguntas aparentemente casuales sobre su pasado, sobre dónde había estado las semanas anteriores a encontrarlo en el basurero, sobre las personas que conocía en las calles del centro histórico. Paloma respondió con la honestidad que había decidido darle, pero cada pregunta la ponía más nerviosa, activando instintos de supervivencia que reconocían el patrón, la confianza que se erosiona lentamente, las dudas que crecen como mala hierba, el momento inevitable en que tendría que volver a las calles porque había sido una tonta por pensar que esto podría ser diferente. Esa noche, Paloma empacó silenciosamente su morral con movimientos automáticos nacidos de años de práctica. Si Alejandro había comenzado a sospechar de ella, era mejor irse antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Había aprendido que era mejor huir por propia voluntad que ser echada como basura cuando ya no servía. Pero cuando intentó salir de la casa a las 3 de la madrugada, se encontró con Alejandro en la cocina, preparando té de hierbas como si hubiera estado esperándola desde siempre. ¿Te vas?, preguntó sin voltear a verla, su voz cargada de una tristeza que no trataba de ocultar. «Es mejor así», respondió Paloma desde el umbral, con el morral colgado del hombro como una cruz. «¿Para quién es mejor?». La pregunta la tomó completamente por sorpresa. «Para los dos. Ya empezaste a dudar de mí. Es normal, siempre pasa con la gente como yo». Alejandro finalmente se volteó, y Paloma vio que sus ojos estaban rojos e hinchados, como si no hubiera dormido en días. «Paloma, no tienes que explicar nada», lo interrumpió rápidamente, queriendo terminar con esa conversación antes de que le doliera más de lo que ya le dolía. «Entiendo perfectamente. Soy una extraña de las calles. Es natural que no confíes en mí». «No es eso», dijo Alejandro, acercándose lentamente como si cada paso le costara un esfuerzo sobrehumano. «Bueno, sí es eso, pero no de la manera que tú piensas». Suspiró profundamente. «Alguien me ha estado llenando la cabeza de dudas sobre ti, y me odio a mí mismo por haber escuchado, aunque sea por un segundo». «¿Alguien te dijo algo sobre mí?». «Sebastián, mi socio, me mostró algunas fotos, me dijo que habías estado merodeando cerca de mis oficinas antes del ataque». Alejandro negó con la cabeza con disgusto. «Pero mientras más lo pienso, más me doy cuenta de que él ha estado tratando de alejarme de cualquier persona que pueda significar algo para mí desde que murieron Sofía y Jimena». Paloma procesó esta información con la velocidad de quien había aprendido a leer situaciones peligrosas para sobrevivir. «¿Crees que está celoso de que tengas a alguien más en tu vida?». «Creo que está acostumbrado a controlarme», admitió Alejandro con una honestidad dolorosa. «¿Y tú representas algo que él no puede controlar ni manipular?». «¿Qué represento?». Alejandro la miró directamente a los ojos con una intensidad que la hizo sentir vista realmente por primera vez en años. «Esperanza. La posibilidad de que pueda volver a ser más que un hombre de negocios solitario y amargado». En ese momento, algo hizo clic en la mente aguda de Paloma como piezas de rompecabezas encontrando su lugar. «Las fotos que te mostró, ¿te dijo exactamente cuándo fueron tomadas?». «La semana antes del ataque, según él». «Alejandro», dijo Paloma lentamente, mientras la realización la golpeaba como rayo. «Yo no estaba en esa parte de la ciudad esa semana. Había redadas policiales en el centro histórico y todos los que vivíamos en las calles nos fuimos a las afueras hasta que pasara la tormenta». Se miraron en silencio mientras las implicaciones de esa revelación se asentaban entre ellos como polvo después del terremoto. Si las fotos eran falsas, ¿qué más había inventado Sebastián? ¿Y por qué? «Creo», dijo Alejandro finalmente con voz cargada de una determinación que no había tenido en años,
que necesitamos tener una conversación muy seria con mi querido socio. Pero lo que no sabían era que Sebastián ya había anticipado esta posibilidad con la precisión de un estratega militar. Sus siguientes movimientos serían mucho más directos y mucho más peligrosos. La guerra por el alma y la lealtad de Alejandro Mendoza estaba apenas comenzando, y las reglas del juego estaban a punto de cambiar de manera brutal. La confrontación que determinaría el destino de todos se avecinaba como tormenta en los cerros oaxaqueños, y ninguno de los involucrados saldría sin cicatrices de la batalla que estaba por desatarse. Al amanecer del día siguiente, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos en la hacienda. Canceló todas sus reuniones de negocios y anunció que se tomaría unos días libres para estar con Paloma. «Necesito tiempo para pensar y para conocer mejor a la persona que me salvó la vida», le dijo a doña Esperanza, quien sonrió con aprobación mientras preparaba chocolate caliente tradicional oaxaqueño. Era una declaración pública de intenciones, una manera de demostrarle a Sebastián que no iba a dejarse intimidar por insinuaciones y fotografías dudosas. Pero también era una estrategia cuidadosamente planeada para observar las reacciones de su socio y confirmar las sospechas que habían comenzado a crecer en su mente como plantas venenosas. Durante los siguientes 3 días, Alejandro y Paloma actuaron como si fueran simplemente un benefactor y su protegida disfrutando de tiempo juntos en la hermosa Oaxaca. Visitaron las ruinas de Monte Albán, donde Paloma sintió una conexión extraña con la historia zapoteca que corría por sus venas. Caminaron por los mercados donde el aroma de chocolate y chiles se mezclaba con el sonido de lenguas indígenas que su abuela le había enseñado a reconocer. Incluso fueron a un concierto de música tradicional en el Teatro Macedonio Alcalá, donde Paloma se maravilló con la elegancia colonial que nunca había podido permitirse admirar desde adentro. Todo muy normal, muy inocente a los ojos de cualquier observador casual. Pero en realidad estaban usando ese tiempo para investigar discretamente las actividades de Sebastián. Paloma había contactado a algunos de sus antiguos conocidos de las calles, personas invisibles que veían y escuchaban cosas que otros no notaban jamás. Alejandro, por su parte, había comenzado a revisar meticulosamente todos los documentos financieros de la empresa, buscando patrones y discrepancias que antes había pasado por alto por confianza ciega. Lo que encontraron fue mucho peor de lo que habían imaginado en sus peores pesadillas. «No es solo corrupción simple», le explicó Alejandro a Paloma una noche, mientras revisaban documentos en su estudio privado, rodeados por libros de historia oaxaqueña que ahora parecían testigos mudos de una traición moderna. «Es un sistema completo y sofisticado. Sebastián ha estado desviando dinero de la empresa hacia cuentas fantasma durante años, pero de manera tan gradual y técnicamente brillante que los auditores externos nunca detectaron nada irregular». «¿Y lo que me pasó a mí en el basurero?», preguntó Paloma, aunque parte de ella ya temía la respuesta. Alejandro negó con la cabeza gravemente. «Eso es más difícil de probar con documentos, pero he estado investigando y hay demasiadas coincidencias sospechosas. Los hombres que me atacaron nunca fueron encontrados por la policía. Desaparecieron como si se los hubiera tragado la tierra». Hizo una pausa. «Y adivina quién tiene contactos suficientes en las fuerzas del orden como para hacer que eso suceda». «Sebastián». «Exactamente. Y además, he descubierto que él sabía exactamente dónde iba a estar yo esa noche, porque él mismo sugirió que fuera a revisar el local nuevo que estamos considerando rentar en esa zona». Paloma se quedó en silencio por un momento, procesando la información con la velocidad mental que había desarrollado para sobrevivir en situaciones peligrosas. «Alejandro, ¿te das cuenta de lo que esto significa? No solo te está robando dinero. Trató de hacer que te asesinaran para poder quedarse con todo lo que has construido». La frialdad calculadora de la traición era lo que más dolía. Sebastián no había actuado por pasión o desesperación. Había planeado meticulosamente durante años la destrucción de su mejor amigo, como parte de una estrategia de negocios a largo plazo, usando la confianza y el afecto como armas para manipular y eventualmente eliminar al obstáculo que representaba. «Tenemos que llevarlo ante la justicia», dijo Alejandro,
Su voz temblaba de una ira que había estado conteniendo durante décadas. Tenemos que asegurarnos de que pague por todo lo que ha hecho. Primero tenemos que protegernos, respondió Paloma con el pragmatismo de quien había aprendido a sobrevivir, pensando siempre 3 pasos adelante. Y tenemos que conseguir evidencia suficiente que ningún abogado caro pueda desacreditar. Si él sospecha que estamos investigando, como si el universo hubiera estado escuchando su conversación, el teléfono de Alejandro sonó en ese momento preciso. Era Sebastián, por supuesto. Alejandro, hermano, dijo la voz familiar a través del altavoz, cargada de una falsa cordialidad que ahora sonaba siniestra a los oídos entrenados de ambos. He estado pensando en nuestra conversación del otro día. Creo que tal vez fuimos demasiado emocionales en nuestras reacciones. ¿Por qué no cenamos mañana y hablamos como adultos civilizados? Alejandro miró a Paloma, quien asintió después de un momento de reflexión. Claro, Sebastián. ¿Dónde sugieres? En el restaurante nuevo del centro histórico, ese lugar elegante que tiene el comedor privado en el segundo piso, digamos 8 de la noche. Ahí estaré sin falta. Excelente, hermano. Y Alejandro, la voz de Sebastián, adquirió un tono que hizo que ambos se pusieran tensos. Trae a la muchacha. Creo que es hora de que los 3 tengamos una conversación completamente honesta sobre el futuro. La línea se cortó, dejando a Alejandro y Paloma mirándose con una mezcla de determinación y miedo que corría por sus venas como adrenalina pura. Es una trampa, dijo Paloma inmediatamente, sin lugar a dudas. Por supuesto que es una trampa, concordó Alejandro. Pero también es nuestra mejor oportunidad para conseguir que confiese lo que ha hecho. ¿Y cómo planeas lograr eso sin que nos pase algo malo? Alejandro se levantó y caminó hacia su caja fuerte personal, donde guardaba los documentos más importantes de su vida. Cuando regresó, traía consigo un pequeño dispositivo electrónico que Paloma no había visto antes. Tecnología moderna, explicó con una sonrisa que no tenía nada de divertida. Un regalo de Jimena para mi cumpleaños, el año antes de que muriera. Nunca pensé que lo usaría para algo así. Era una grabadora digital de alta calidad, del tamaño de un botón, con capacidad para varias horas de audio cristalino que cualquier juez aceptaría como evidencia válida. Paloma, dijo Alejandro con una seriedad que cortaba el aire como obsidiana, quiero que sepas que no tienes que hacer esto. Puedo enfrentarlo solo si prefieres mantenerte alejada del peligro. No, respondió ella sin la menor vacilación, con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. Él me amenazó también cuando mandó a esos hombres a buscarme. Esto es tanto mi batalla como tuya. Entonces mañana por la noche, dijo Alejandro con una resolución que no había sentido en años, vamos a terminar esto de una vez por todas. Pero mientras ellos hacían sus planes cuidadosos, Sebastián estaba haciendo los suyos propios en las sombras de la noche oaxaqueña. Y sus planes no incluían que ninguno de los dos saliera vivo del restaurante. Había llegado el momento de eliminar todos los obstáculos de una vez por todas, y él ya tenía todo preparado para que pareciera un accidente trágico que nadie cuestionaría jamás. La tormenta final estaba a punto de desatarse sobre los cerros de Oaxaca. La noche de la confrontación llegó con una de esas tormentas típicas de Oaxaca que transformaban las calles empedradas del centro histórico en ríos temporales, donde el agua corría entre las piedras coloniales como lágrimas de los antiguos dioses zapotecos. Alejandro y Paloma llegaron al restaurante a las 8 en punto, con la grabadora escondida en el bolsillo interior del saco de Alejandro y un plan que habían ensayado meticulosamente. El restaurante estaba inquietantemente vacío para un viernes por la noche en pleno centro histórico, cerrado por evento privado, explicó el mesero nervioso que los escoltó al comedor privado del segundo piso, un joven cuyas manos temblaban ligeramente y que evitaba hacer contacto visual directo. Paloma notó inmediatamente estos signos de nerviosismo que había aprendido a leer para sobrevivir en las calles. Sebastián ya estaba esperándolos en el elegante comedor privado, sentado a la cabecera de una mesa larga de caoba que brillaba bajo la luz de un candelabro colonial auténtico. Llevaba un traje negro que lo hacía parecer más un director de funeraria que un hombre de negocios exitoso.
y había algo en su sonrisa que hizo que todos los instintos de supervivencia de Paloma se activaran como alarmas. Alejandro Paloma lo saludó con una cordialidad que no llegaba ni remotamente a sus ojos fríos. ¡Qué puntualidad tan admirable! Siéntense, por favor, pongan cómodos. Se sentaron en lados opuestos de la mesa, manteniendo a Sebastián entre ellos, según habían planeado. Paloma había insistido en esta disposición estratégica. Si algo salía mal, al menos uno de ellos tendría posibilidades de escapar y pedir ayuda. Antes de que empecemos nuestra conversación, dijo Sebastián mientras servía tequila oaxaqueño en 3 copas de cristal cortado, quiero brindar por los viejos tiempos, por la amistad verdadera, por los negocios exitosos que hemos construido juntos, por la verdad, añadió Alejandro, levantando su copa pero sin beber ni una gota. Ah, sí, sonrió Sebastián con una expresión que era más mueca que sonrisa. La verdad. Un concepto fascinante y muy relativo, ¿no creen? No tan relativo como piensas, respondió Paloma directamente. Los hechos son hechos, sin importar cómo trates de disfrazarlos. Sebastián la miró con una expresión que era parte diversión cruel, parte irritación genuina. La niña filósofa zapoteca. ¡Qué interesante! Se inclinó hacia adelante como depredador acechando. Dime, Paloma, ¿qué hechos crees que conoces exactamente? Sé que has estado robando de la empresa durante años, dijo Paloma sin pestañear. Sé que has estado manipulando a Alejandro como si fuera una marioneta. Y sé que fuiste tú quien organizó el ataque que casi lo mata en el basurero. El silencio que siguió fue tan denso y pesado que casi se podía cortar con cuchillo. Sebastián se recostó en su silla, estudiando a Paloma como si fuera un espécimen particularmente interesante bajo microscopio, mientras los relámpagos iluminaban las ventanas del restaurante como flashes de cámara fotográfica. ¿Sabes una cosa?, dijo finalmente. Su voz había perdido toda pretensión de calidez amistosa. Siempre he admirado tu descaro, muchacha. Es una cualidad muy rara encontrar a alguien tan joven con tanta convicción inquebrantable. ¿Eso es una confesión?, preguntó Alejandro, su mano moviéndose sutilmente hacia el bolsillo donde estaba escondida la grabadora. Es una observación antropológica, replicó Sebastián. Pero ya que estamos siendo tan directos y poniendo todas las cartas sobre la mesa, se levantó y caminó hacia la ventana que daba al zócalo iluminado por faroles coloniales. Sí, he estado tomando dinero de la empresa. Sí, he estado manejando tus decisiones como un titiritero maneja sus muñecos. Y sí, el ataque que sufriste no fue exactamente el asalto aleatorio que reportó la policía. Alejandro se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó con un estrépito que resonó por todo el comedor. Hijo de la... Siéntate, Alejandro, lo interrumpió Sebastián sin siquiera voltearse. Su voz había adquirido un tono de autoridad helada. Y tú también, Paloma. Nadie va a salir de aquí hasta que terminemos esta conversación que hemos estado posponiendo durante demasiado tiempo. Como si hubiera sido una señal cuidadosamente coordinada, la puerta del comedor se abrió y entraron 2 hombres corpulentos que Paloma reconoció inmediatamente. Eran los mismos que habían tratado de interceptarla cerca del mercado semanas atrás. Sus rostros no mostraban ni pizca de emoción, solo la eficiencia fría de profesionales acostumbrados a hacer trabajos sucios. ¿Realmente pensaron que podrían venir aquí y exponerme sin consecuencias?, preguntó Sebastián, volteándose finalmente con una sonrisa que helaba la sangre. Después de todo el tiempo y esfuerzo que he invertido en esta operación tan cuidadosamente planeada. ¿Operación?, repitió Alejandro, aunque una parte de él ya temía conocer la respuesta. ¡Ay, Alejandro!, suspiró Sebastián con una falsa compasión que resultaba más insultante que la crueldad directa. Siempre tan ingenuo, siempre tan confiado. ¿Realmente creías que todo esto era simplemente sobre unos cuantos supermercados en Oaxaca? ¿Sobre una amistad de 20 años? Caminó hacia un maletín de cuero que había estado escondido detrás de su silla y lo abrió con movimientos deliberadamente lentos. Dentro había documentos, fotografías y lo que parecían ser pasaportes con nombres diferentes. Esto, dijo, señalando el contenido del maletín como si fuera un profesor dando una clase magistral,
es sobre lavar dinero para algunas de las organizaciones más poderosas del país. Tus supermercados han sido la fachada perfecta durante años. Negocios completamente legítimos, dueño respetable y respetado, ubicaciones estratégicas en ciudades clave de todo México. Paloma sintió que se le helaba la sangre en las venas como si hubiera tragado hielo. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que Alejandro aquí presente ha sido el jefe nominal de una operación de lavado de dinero multimillonaria durante años. Sonrió Sebastián con satisfacción cruel, y ni siquiera lo sabía. Hasta ahora, por supuesto. Alejandro se dejó caer en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían, el peso de la revelación aplastándolo como montaña derrumbándose. ¿Por cuánto tiempo, Sebastián? ¿Desde cuándo me has estado usando? Desde el principio, hermano, respondió Sebastián con una alegría que resultaba obscena. ¿Realmente creías que un par de muchachos de clase media de Oaxaca podrían construir un imperio de supermercados sin ayuda muy específica? El dinero inicial, los contactos políticos, las ubicaciones perfectas, los permisos que se aprobaban mágicamente, todo vino de mis verdaderos socios, los que realmente importan en este país. Y mi familia, Sofía y Jimena. Tu familia se convirtió en un problema cuando Sofía comenzó a hacer preguntas incómodas sobre las finanzas de la empresa, dijo Sebastián encogiéndose de hombros como si estuviera hablando del clima. Era contadora, ¿recuerdas? Tenía ojo entrenado para detectar irregularidades. Eventualmente habría notado las discrepancias y habría empezado a investigar. Hizo una pausa. Era más limpio y eficiente eliminar el problema antes de que se convirtiera en una crisis que pudiera destruir años de trabajo cuidadoso. Alejandro se levantó lentamente, sus puños cerrados y temblando de una furia que había estado acumulándose durante años sin saberlo. Las mataste. Mataste a mi esposa y a mi bebé. Hice lo que tenía que hacer para proteger nuestros intereses mutuos y los de nuestros socios, respondió Sebastián sin mostrar ni una pizca de remordimiento. Y ahora tengo que hacer lo mismo con ustedes dos. Es simplemente una cuestión de negocios, nada personal. Uno de los hombres se movió hacia la puerta, bloqueando efectivamente la única salida visible. El otro sacó algo de su chaqueta que hizo que Paloma se tensara, preparándose mentalmente para una pelea que sabía que no podía ganar, pero que estaba dispuesta a dar. El plan es elegantemente simple, continuó Sebastián, como si estuviera describiendo una receta de cocina. Otro accidente trágico en el centro histórico de Oaxaca, un incendio en el restaurante, tal vez causado por un cortocircuito en la cocina. Ustedes quedaron atrapados en el segundo piso durante una cena de negocios. Muy conmovedor, muy creíble. No van a salirse con la suya, dijo Paloma, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Ah, ¿no?, se burló Sebastián. ¿Y quién exactamente va a detenerme? ¿Tú? ¿Una niña zapoteca de la calle que nadie va a extrañar cuando desaparezca? Tal vez no a mí, admitió Paloma con una sonrisa que sorprendió a todos en la habitación. Pero a él sí lo van a extrañar. Y resulta que Alejandro no es solo otra víctima indefensa. Sebastián frunció el ceño, confundido por la confianza súbita en la voz de Paloma. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir, sonrió Paloma a pesar del miedo que sentía, que un hombre inteligente que sospecha que va a caminar hacia una trampa toma precauciones. Y que a veces la mejor defensa es tener amigos en lugares correctos. Como si hubiera sido una señal coordinada desde el cielo, las luces del restaurante se apagaron repentinamente, sumiendo el lugar en una oscuridad total. En la confusión que siguió, se escucharon gritos, pasos corriendo en diferentes direcciones y el sonido inconfundible de la policía rodeando el edificio con sirenas que cortaban la noche oaxaqueña como cuchillos. Cuando las luces de emergencia se encendieron unos segundos después, Sebastián y sus hombres estaban rodeados por agentes fuertemente armados que habían aparecido como si hubieran brotado de las mismas piedras coloniales del edificio. ¿Cómo es posible?, susurró Sebastián mirando a Alejandro con una incredulidad que transformaba su rostro en máscara de confusión total. La grabadora nunca fue el plan real, explicó Alejandro, mientras los oficiales esposaban a su ex socio con eficiencia profesional. Fue la distracción perfecta.
Mientras tú te concentrabas en nosotros y en tu monólogo de villano, Paloma había contactado a un viejo amigo muy útil, el padre Guadalupe, añadió Paloma con satisfacción. Resulta que no solo se preocupa por las almas perdidas de los feligreses, también tiene contactos muy buenos en la Procuraduría Estatal y Federal. Sebastián fue arrastrado esposado mientras gritaba amenazas y promesas de venganza que se perdían en el eco de las paredes coloniales. Sus cómplices lo siguieron en silencio, y el restaurante se llenó rápidamente de agentes, procesando meticulosamente la escena del crimen. El detective a cargo, un hombre mayor con cara amable pero ojos que habían visto demasiada maldad humana, se acercó a Alejandro y Paloma. «Señor Mendoza, vamos a necesitar su declaración completa esta noche y toda la documentación financiera que mencionó en su denuncia. La tendrán», prometió Alejandro sin vacilar. «Todo, hasta el último documento». Mientras daban sus declaraciones detalladas a las autoridades, Paloma no pudo evitar notar que Alejandro parecía haber envejecido años en una sola noche. La traición de Sebastián había sido devastadora, pero la revelación de que había estado involucrado involuntariamente en actividades delictivas durante años y que la muerte de su familia había sido un asesinato planificado, lo había destruido emocionalmente. «¿Qué va a pasar ahora?», le preguntó a Paloma cuando finalmente los dejaron irse, con la promesa de regresar al día siguiente para completar los trámites legales. «Ahora», respondió ella tomando su mano con una firmeza que lo sorprendió, «construimos algo completamente nuevo, algo limpio, algo que sea realmente nuestro y de nadie más». «¿Nuestro? Si quieres», dijo Paloma tímidamente, con una vulnerabilidad que raramente mostraba. «Si todavía quieres que sea parte de tu vida, después de todo este caos». Alejandro la abrazó fuertemente, y por primera vez en 8 años sintió algo parecido a la esperanza genuina floreciendo en su pecho. «Eres mi familia, Paloma, lo único real y verdadero que me queda en este mundo». Mientras salían del restaurante hacia la tormenta que finalmente amainaba, ninguno de los dos miró hacia atrás. Habían terminado definitivamente con el pasado lleno de mentiras y manipulación. Era hora de construir un futuro basado en la verdad, la confianza mutua y el amor de una familia que habían elegido crear juntos entre las ruinas de sus vidas anteriores. Las calles empedradas de Oaxaca brillaban bajo la luz de los faroles coloniales, lavadas por la lluvia que había limpiado el aire y dejado todo fresco y nuevo, como si la misma ciudad estuviera celebrando su liberación de las sombras que habían amenazado con destruir todo lo bueno que aún quedaba en el mundo. 6 meses después del juicio que había mandado a Sebastián a prisión por 20 años, la vida en la hacienda de Alejandro había encontrado un ritmo nuevo y saludable que ninguno de los dos había experimentado antes. Paloma, ahora oficialmente adoptada y cursando Administración de Empresas en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, había demostrado tener un talento natural para los negocios que iba mucho más allá de su inteligencia callejera. Juntos habían reestructurado completamente la empresa, eliminando todas las conexiones turbias que Sebastián había creado y construyendo desde cero una operación limpia que se enfocaba en promover productos orgánicos oaxaqueños en mercados nacionales e internacionales. El negocio prosperaba más que nunca, pero ahora bajo principios éticos que les permitían dormir tranquilos por las noches. Doña Esperanza había asumido un papel más importante en la familia, convirtiéndose no solo en ama de llaves, sino en la abuela adoptiva que Paloma nunca había tenido. Don Esteban, el jardinero, se había convertido en el abuelo cariñoso que enseñaba a Paloma sobre las plantas medicinales tradicionales oaxaqueñas y las historias antiguas de los pueblos zapotecos que corrían por sus venas. El padre Guadalupe visitaba regularmente la hacienda, no solo como consejero espiritual, sino como el tío honorario que había ayudado a salvar sus vidas y ahora los acompañaba en su crecimiento como familia verdadera. Una tarde dorada de primavera, 2 años después de aquel encuentro fatídico en el basurero, Alejandro estaba en el jardín de la hacienda observando a Paloma plantar nuevos árboles de bugambilia que florecerían durante generaciones. Tenía 20 años ahora, legalmente adoptada y estudiando para eventualmente tomar control de la empresa familiar,
pero más importante aún, había encontrado la paz interior que había estado buscando desde la infancia. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Alejandro uniéndose a ella y ayudándola a compactar la tierra alrededor de un árbol joven. ¿De todo esto? De la responsabilidad, los desafíos, la vida tan diferente. Paloma sonrió, sus manos llenas de tierra oaxaqueña, su rostro brillando con la satisfacción de quien había encontrado finalmente su lugar en el mundo. ¿Arrepentirme? La vida que tenía antes era solo supervivencia día a día, respondió con una felicidad que venía desde lo más profundo de su alma. Esto que tenemos aquí, esto es vida real, vida con propósito y significado. Miró hacia la propiedad que ahora era verdaderamente su hogar, donde cada rincón guardaba recuerdos de crecimiento, sanación y amor incondicional. Además, agregó con esa sonrisa traviesa que Alejandro había aprendido a amar, ¿quién habría pensado que una niña zapoteca de las calles de Oaxaca se convertiría algún día en propietaria de una empresa exitosa? Alejandro se rió, un sonido lleno de alegría y esperanza que había sido demasiado raro en su vida durante años, pero que ahora sonaba natural y libre como el viento en los cerros. ¿Quién habría pensado que un viudo amargado aprendería a confiar de nuevo, a amar, a tener una familia verdadera? Mientras trabajaban lado a lado bajo el sol oaxaqueño, ambos con las manos sucias pero los corazones limpios, sabían que su historia era una de redención y transformación que iba mucho más allá de sus vidas individuales. No solo Paloma había encontrado un camino desde las calles hacia un hogar verdadero, sino que Alejandro había aprendido que la familia no se crea únicamente por lazos de sangre, sino por amor, confianza y la disposición inquebrantable de luchar el uno por el otro sin importar las circunstancias. Sebastián cumplía su condena en una prisión federal, pero sus profecías maliciosas de destrucción y desconfianza habían resultado completamente falsas. La confianza entre ellos no había sido destruida sino fortalecida, forjada en los fuegos de la adversidad y templada por el poder transformador de la verdad y el amor incondicional. En la distancia, las campanas de la Catedral de Oaxaca repicaban sobre los cerros. Su sonido llevaba el mensaje de esperanza y renovación a todos los que tenían oídos para escuchar. En la hacienda a las afueras de la ciudad, rodeada de montañas ancestrales y nuevos sueños, vivía una familia que había demostrado que a veces los tesoros más valiosos del mundo se encuentran en los lugares más improbables y que el amor verdadero, el amor de familia elegida, puede superar cualquier obstáculo que la vida ponga en su camino. La historia de Paloma y Alejandro había terminado, pero su vida juntos apenas comenzaba. En un mundo lleno de engaño y traición, habían encontrado la verdad más pura. En tiempos de desconfianza, habían encontrado fe inquebrantable, y en la oscuridad del invierno de sus vidas, habían descubierto la primavera eterna de una familia construida con amor, respeto y la certeza absoluta de que siempre estarían ahí el uno para el otro, sin importar lo que el futuro les deparara. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que la historia de Paloma y Alejandro te haya emocionado tanto como a nosotros. Este relato sobre segundas oportunidades, familia construida y el poder transformador de la confianza verdadera, nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de encontrar la luz. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like al video. Eso nos ayuda mucho a seguir trayendo historias que toquen el corazón. Cada día compartimos nuevas historias emocionantes sobre la vida, el amor y la fuerza del espíritu humano. ¿Qué te pareció la transformación de Paloma desde las calles hasta encontrar una familia verdadera? ¿Te sorprendió el final? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Nos vemos mañana con otra historia inolvidable.